Vamos a hablar ahora de transparencia, de acceso a la información. Olga de Valdía nos acompaña, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pero antes de abordar ese tema, quiero tocarle otro en paralelo que tiene que ver con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Contralor, mañana vence el periodo de presentación de aspirantes a este cargo. Se abrió el periodo de postulaciones en la Asamblea. Primero, saber qué expectativa tienen ustedes del papel que debe jugar el próximo Contralor, y también saber que si ustedes manejan información o esto de saber de antemano quién es el supuesto ungido, o sea, si repetir la fórmula que hemos tenido en otros años nos garantiza que la historia se va a escribir diferente. Bueno, repetir la fórmula nos va a garantizar que vamos a tener lo mismo. Tenemos 3 administraciones de que la Asamblea de alguna manera renuncia a su verdadero rol de control y fiscalización, de contrapeso del Ejecutivo, como es el diseño constitucional. Hay una razón por la cual la Asamblea es la que le toca nombrar al Contralor sin injerencia del Ejecutivo de acuerdo a lo que está escrito en la Constitución. Y eso tiene una razón de ser. Hugo, es como si tú tuvieras un negocio y tu auditor te lo va a nombrar tu propio contador. Es que así es. Sí, entonces, lo que hemos tenido en las 3 últimas administraciones han sido contralores plegados o avasallados al interés del poder en el Ejecutivo y que han hecho el trabajo. No hablemos de hace 3 administraciones, la señora Bianchini, que paz descanse, hace 2 administraciones, un contralor que entregó probablemente el fin de semana antes del fin de su cargo las auditorías que se necesitaban para poder entender el esquema que había habido en la Asamblea, y para no hablar de este último contralor que encima, en colusión con figuras de la Asamblea, se pasan una ley, la ley 351 del 22 de diciembre del 22, que ha cambiado las reglas del juego, que le ha dado al contralor una discreción que la Constitución no le da, le ha dado una impunidad en su actuar, ya sea por omisión o comisión, a él y a los auditores de la Contraloría, que, como bien sabes, la fundación a la que yo represento, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, hemos puesto la demanda el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley en abril del año pasado. La Corte sigue sin fallar una ley que le ha hecho un severo daño, y lo vimos en los últimos meses de la administración anterior, a la capacidad de poder fiscalizar los fondos públicos, controlarlos. Creo que es histórico, el país entero debe recordar al actual Contralor que está por salir diciendo que no iba a dar la información de los auxilios económicos porque era su discreción, porque esta nueva ley se lo permitió. Entonces, mientras la Corte no falle o esa ley no sea derogada, resulta que ahora tenemos un marco de acción sumamente dañino, que quiere decir que el nuevo Contralor, si no es una persona que tenga como persona las características necesarias por encima del mínimo que pide la Constitución, que para nosotros sería integridad personal, o sea, una historia de integridad y ética en el ejercicio de cualquiera que haya sido su profesión. Segundo, conocimiento técnico. Y tercero, lo más importante, que sea una persona independiente, que no venga ni de las entrañas de un partido político, ni de la cercanía del poder actual, ni que represente ningún grupo económico. Entonces vamos a tener la receta hecha para tener más de lo mismo. Para que haya un cambio, necesitamos el cambio, regresar a lo que teníamos antes, al menos en controles formales en la ley, y tener una persona que realmente sea independiente y que tenga una historia de integridad. Pero puede ocurrir eso, y con lo que dice Olga, son muchos los cambios que se necesitan definitivamente para tener ese perfil específicamente. Ahora, ¿el problema dónde está? ¿En quién lo nombra? Porque puede haber un mandatario, o el mandatario puede nombrar a alguien que por lo menos esa persona tenga independencia o no esté ligada a partidos políticos, que creo que es donde más está el problema, y luego el actuar, porque hemos tenido malas experiencias, pero si el actuar del próximo Contralor o Contralor es diferente, entonces pudiesen las cosas cambiar de alguna manera. Claro, pero es que el mandatario no lo nombra. La Asamblea lo escoge y lo nombra. Pero es que por ahí va el asunto de las negociaciones, ¿no? Claro, lo que hemos visto es un ejecutivo que elige a alguien
y la Asamblea hace como una suerte de vasallaje y se va con el Ejecutivo. Hay mucha negociación política de por medio, pero la realidad, si la pregunta es nosotros qué quisiéramos ver una Asamblea que haga su trabajo. Ya sabemos, porque lo hemos estado viendo en estas semanas desde el 1 de julio, que hay una conformación de poder político, de alianza entre los partidos políticos formales, que nos ha dado personas a la cabeza de las principales comisiones que indican el ejercicio de un poder político que es contrario al discurso de la integridad y de la transparencia. No va a pasar nada diferente, entonces, a lo que hemos visto. Mira, yo creo que ahora es el momento de un gran debate público. Es el momento de que esa comisión de credenciales realmente haga el trabajo que la Constitución le pide, verdadera verificación de antecedentes, una verdadera entrevista pública, ojalá filmada, transmitida a cada candidato, verificación de esas hojas de vida y entender que porque alguien es el ungido no quiere decir que la ciudadanía, además recordemos, la función de la Asamblea Nacional como tal, la Constitución le da 3 trabajos. El primero y más importante, la representatividad del electorado. El segundo, por supuesto, hacer las leyes, pero el tercero, donde todavía hay más responsabilidad en la Constitución, es el rol de control y fiscalización. Ahí es donde tiene que venir ese gran debate. Yo tengo la esperanza de que el bloque de nuevos diputados que traen una agenda de transparencia, que quieren hacer un cambio, que la ciudadanía les dio la confianza del voto en un movimiento político histórico, creo yo, en el país, puedan hacer ese trabajo de un interrogatorio serio, una entrevista profunda que de verdad nos revele si estas personas traen una verdadera historia de integridad, con posibles conflictos de intereses y por lo menos que la ciudadanía entienda a quién la Asamblea está poniendo allí. Ahora, conociendo cómo ha actuado ya la Comisión de Credenciales, cómo ha actuado la Asamblea, donde hay una aplanadora, donde incluso los diputados nuevos de los partidos tradicionales se han dejado llevar por la corriente política de la aplanadora, de verdad, yéndonos a la concreta, ¿usted cree que de verdad la Comisión de Credenciales va a manejar este tema del Contralor como usted ha dicho? Yo quisiera que así fuera. Me parece que es lo que la ciudadanía merece, que además como ciudadanos nos hemos acostumbrado a lo malo, nos hemos acostumbrado a ver el menor esfuerzo, a ver las componendas políticas, pero ese no es el trabajo que la Constitución le da a ese cuerpo. Y ojalá ese cuerpo asuma la responsabilidad que tiene. Ahora, el nombre que más suena en todos los corrillos es de alguien que ayer presentó su aspiración al puesto, Anel Bolo Flores. ¿Él encaja en ese vestido que usted dibujó hace un rato de las características que debe tener un contralor? Yo no he hecho una investigación respecto a los 3 puntos que hemos hablado: integridad, capacidad y preparación técnica e independencia. Así que no puedo hacer un juicio en este momento. Creo que además sería muy importante saber quiénes son todos los demás que presenten sus documentos. Ese proceso, ya que lo abrieron así, entonces que no sea una mímica, que no sea una puesta en escena, que sea realmente el proceso de la democracia que implica esa pluralidad y ese principio de máxima publicidad en las condiciones de quienes van a aspirar a ser contralor. Usted nos venía a hablar de acceso a la información, Sí. Hay iniciativa, como siempre, de parte de la Fundación. Cuéntenos. Sí, menos mal, porque ya regreso a mi tema. A ver. Bueno, los otros son todos nuestros temas, creo que son temas ciudadanos. Desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, con el auspicio de la Embajada del Reino de los Países Bajos e IRI, y con alianza con organizaciones amigas y aliadas que trabajamos en los mismos temas y tenemos objetivos ciudadanos y democráticos como Espacio Cívico y Praxis, estamos lanzando esta semana una campaña de redes sociales con un objetivo ciudadano que es bajo el lema "Pide la info, es tu derecho", promover entre la ciudadanía el conocimiento y la manera de cómo hacerlo, acceder a la información pública. Por un lado, saber cómo pedir información pública
de cualquier naturaleza, pero especialmente en el uso de los fondos públicos, en los temas que le interese a una persona o a una comunidad. Y en segundo lugar, hacer uso y sacar provecho de lo que ya publica el Estado en lo que se llama la transparencia proactiva, y que puedan saber cómo acceder a la información cuando se trata de transparencia pasiva. Gracias por la información, Olga.